Algunas personas se preguntan, ¿para qué voy a ir a confesarme con otro pecador, que incluso podría ser más pecador que yo? Pues bien, nosotros debemos pensar que cuando vamos donde el médico, a que el médico nos cure, el médico no tiene por qué estar sano. Puede ser un médico enfermo, incluso puede tener la misma enfermedad que yo y curarme porque su servicio no depende de su salud, depende de sus conocimientos. Él sabe qué medicamentos prescribirme, qué tratamiento hacerme y me curo. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, un juez de la República decide que un preso debe salir de la cárcel. Esa decisión eh, es parte de la autoridad que recibió de la rama jurisdiccional de arriba. Y puede que el juez sea pecador, puede que el juez le sea infiel a su mujer, puede que el juez sea un ladrón y puede que el juez sea un asesino, y no por eso pierde su poder de determinar que una persona salga de la cárcel o permanezca más tiempo allí, porque recibió una autoridad delegada de más alto. Lo mismo pasa con el sacerdote. El sacerdote tiene el poder delegado por Dios de perdonar los pecados. Así como es el poder jurisdiccional el que delega el poder al juez, lo mismo pasa con el sacerdote. Nosotros sabemos porque en el Evangelio Jesús lo dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23, estaba reunido con sus apóstoles y les dijo, a quienes perdonareis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. Recibieron el poder de lo alto, el poder que tenía la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, fue delegado a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los sacerdotes, para que se nos perdonaran los pecados. Y puede que uno que otro sacerdote sea pecador, y puede que sea incluso más pecador que uno, pero tiene el poder delegado de Dios de perdonar los pecados. Por eso nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, acudimos al sacramento de la penitencia, también llamado sacramento de la confesión. Allí sabemos que el sacerdote está revestido de Jesucristo y que tiene su poder para perdonarnos los pecados. Ahora bien, es muy importante que sepamos que hay dos tipos de pecados, los pecados mortales y los pecados veniales. Si bien no es necesario que los pecados veniales sean perdonados a través del sacramento de la confesión, sí es bueno confesarlos porque recibimos gracia de Dios. La gracia es una fuerza espiritual que nos ayuda a mejorar nuestros defectos, nuestros vicios, nuestros pecados, que nos ayuda a salir de la situación en la que estamos. Por eso conviene, aunque no es absolutamente necesario, que confesemos los pecados veniales. Pero los pecados mortales no se nos perdonan sino a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Tenemos que tener presente siempre que el único modo de saber si Dios nos perdonó es eso, el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote levanta su mano y dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, no está actuando en nombre suyo, sino en nombre de la Santísima Trinidad. En ese momento nosotros, como penitentes, adquirimos la conciencia de que de verdad Dios nos perdonó. Y cuando Dios perdona, olvida el pecado. Ya podemos entrar al cielo, ya no somos reos del infierno, que lo éramos por haber cometido el pecado mortal, y somos perdonados. Además, para perdonar ese pecado, como para cualquier pecado, Dios exige un acto de humildad. Si
Todo pecado es un acto de arrogancia, de soberbia, de querer rebelarnos contra las leyes de Dios, de querer estar por encima de los designios divinos. Pues Dios exige que nosotros hagamos un acto de humildad. Y el acto de humildad más bello que existe es que seamos capaces de contarle nuestras miserias a otro pecador que es delegado por Dios para perdonarnos los pecados. Por eso cuando nosotros cometemos un pecado mortal, tenemos que humillarnos e ir a ese otro sacerdote que, entre otras cosas, no siempre es malo, al contrario, son más los buenos sacerdotes que los malos sacerdotes. Ellos tienen una formación moral en el seminario, ellos reciben la oración tuya y la mía, porque todos los cristianos oramos por los sacerdotes, por nuestros pastores. Y por eso la mayoría de los sacerdotes son buenos y muchos de ellos son muy santos. Pero suponiendo que nos confesáramos con un sacerdote malo, de todas formas, qué bello es humillar, agachar la cabeza ante esa otra persona que también es pecadora y contarle nuestros pecados y así seguir las normas que nos dejó Jesucristo, el fundador de la iglesia a la que pertenecemos. Al seguir las normas y al agachar así la cabeza, recibimos una especie de gracia de Dios, porque al hacer ese acto de humildad reparamos en parte el acto de soberbia con el que cometimos ese pecado.